Bueno, me presento nuevamente, yo soy Fernando López, soy arquitecto de la UBA y trabajo en la cátedra de Alejandro Abaca y en la cátedra de Liliana en matemática en la UP. También soy proyectista. El día de hoy vamos a tener una teórica titulada Forma y Movimiento y vamos a seguir con algunos conceptos que ya estuvimos viendo desde la práctica con Lucas Nader. Como dice Doberti en la teoría del habitar, habitamos todos, habitamos juntos y habitamos siempre. Pensar la teoría del habitar de Doberti por Alejandro Abaca nos hace pensar siempre en la teoría del habitar a partir del movimiento, ¿no? De este movimiento que existe en todos lados, los sujetos se mueven, la ciudad se mueve, todos los distintos elementos de la ciudad se mueven. Aquí titulé un inicio de la diapositiva que dice inicio y evolución de la relación del sujeto con la forma concreta en el movimiento como concepto. Siempre traté de pensar todo lo que es teórico desde el origen, desde un punto de vista no antropológico de la historia de la humanidad. Y uno piensa, por ejemplo, cuál puede llegar a ser, aunque sea poéticamente, el primer vínculo del sujeto con el objeto en su manipulación de manera tal de que este objeto esté vinculado con el movimiento, ¿no? Y lo primero que se me ocurre, me viene a la cabeza, es el cavernícola y la rueda, ¿no? Ese cavernícola que se encuentra con ese objeto de la naturaleza, en la que lo recompone de una manera tal que a partir de su forma, esa forma permite, ¿no?, el movimiento. Y esta rueda que a lo largo de la historia cumple un objetivo funcional de transporte, llegamos hasta, por ejemplo, el arte conceptual, ¿no?, de Duchamp, en donde Duchamp toma esa rueda, ese elemento con una determinada forma que está relacionada con su movimiento, y lo pone en un museo con una silla y presenta toda una obra artística que en primera instancia, dentro del movimiento dadaísta, hace una ruptura sobre lo que es el concepto de arte. Pero no solamente el concepto de arte, ¿no?, sino esta cuestión de la forma y su función o de su sentido de movimiento pensado desde un punto de vista más abstracto, que es con lo que nosotros trabajamos en la morfología. Cuando hacemos un estudio quizás desde el punto de vista de la historia del arte y pensamos cuál puede ser el primer o la primera corriente que empieza a pensar la idea del movimiento como tema en sus obras, podemos pensar en esa transición, ¿no?, del Renacimiento al Barroco, con el manierismo dentro, ¿no?, en donde pasamos de composiciones de obras estáticas, ¿no?, con su fuerte impronta de la estaticidad, a una obra más dinámica que sucede en el barroco, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las esculturas del Renacimiento, como acá el David y Miguel Ángel, en donde estos cuerpos humanos posan y están de forma estática, representando cierta estabilidad que es propia del Renacimiento, ¿no? Y como después en el barroco, en la misma rama artística de la escultura, acá vemos en el éxtasis de Santa Teresa de Bernini cómo la idea de lo escenográfico, de las figuras puestas de una forma dinámica que sugiere cierto dinamismo. No hablamos todavía de movimiento propiamente dicho, pero hay un objetivo de lo dinámico dentro de la escultura. Esto mismo se traduce también en la arquitectura, ¿no? En la arquitectura del Renacimiento, en donde las figuras puras, de la geometría pura, como ser el círculo, el cuadrado, también aparece el rectángulo áureo, y la relación que hay entre estas figuras sigue todavía esta idea que planteamos al principio, ¿no?, de lo estático, de lo estable. Y cómo esos ordenamientos geométricos de la geometría de las plantas, de las fachadas y demás en el barroco empieza a adoptar esas irregularidades, ruptura un poco con lo simétrico, si bien sigue apareciendo, y empiezan a partir de nuevas figuras como nuevas curvas, como puede ser las generadas
con el óvalo o la elipse, empiezan a formar parte de la composición con una búsqueda de dinamismo en las composiciones, ¿no? De acá nos vamos bastantes siglos a lo que es el futurismo. El futurismo es un movimiento artístico que está bañado de un paradigma de su época que tiene que ver con las invenciones tecnológicas de su época. Por un lado, el cine, que empieza a aparecer como mero entretenimiento, que luego se convierte en un nuevo arte, empieza a plantear la idea del movimiento a partir de la sucesión de imágenes. Y por el otro lado tenemos el avance tecnológico de los transportes y todo este movimiento de los transportes que le da al sujeto la idea de llegar de un lugar a otro más rápido. Por ende, el tema de la velocidad va a ser parte de la corriente artística del futurismo. ¿Y por qué vemos acá el movimiento futurista en vez del cine, por ejemplo? Es porque acá en el futurismo empieza a aparecer algo interesante en lo que es el movimiento, que es su representación en las dos dimensiones. Vemos, por ejemplo, acá en la figura de la izquierda, Dinamismo de un coche, de Luigi Russolo, en donde podemos ver cómo el autor acá, a través de de la pintura, del arte plástico, representa el movimiento de un coche, ¿no? Y hay un montón de elementos de la geometría que aparece para indicar ese movimiento. Por ejemplo, estas formas triangulares en donde el vértice está apuntando, la dirección del coche es 1, la separación entre vértice y vértice que se va cortando a medida que se va acercando a la trompa del coche, va generando cierta idea de velocidad, o como dentro de cada uno de esos planos siempre podemos llegar a encontrar en muchas obras recortes del entorno en donde se ubica ese objeto en movimiento. Pero a la misma vez vemos como otros autores, tomando la misma temática, como puede ser acá el ejemplo del automóvil, nos traen representaciones del movimiento completamente diferente, ¿no? En donde acá empieza a aparecer quizás nuevamente este tema bueno, acá aparece como un punto de fuga que puede representar la dirección hacia donde se dirige, y solamente representa, por ejemplo, el movimiento de las ruedas, que es realmente lo que se mueve del coche, y que eso produce el movimiento del resto del objeto, ¿no? Y siguiendo este estudio de cómo vemos representado un mismo objeto por diferentes autores, tenemos, por ejemplo, acá El ciclista multiplicado, de Fortunato de Pero, donde esta sucesión de una imagen, ¿no? de un sujeto con un objeto que está montando, la repetición de eso representa como el movimiento, ¿no? Y esa repetición tiene que ver con el rastro que va dejando en el espacio. Y nuevamente acá estas triangularidades que aparecen aquí, ¿no? Y acá como reemplaza las triangularidades por una forma más curva, que es esa forma curva va generando cierta direccionalidad también, ¿no? Y nuevamente acá, como es propio del autor, la representación de las ruedas, del movimiento de las ruedas, ¿no? Y acá otro del motociclista, de Mario Guido Dalmonte, donde también vuelve a aparecer esta forma trapezoidal, ¿no? que sugiere cierta triangularidad con un vértice que indica la dirección, y estos planos que representan como el rastro que va dejando detrás el compuesto por planos. Ahora vamos al movimiento de las formas abstractas en el arte cinético. Y aquí esto es bastante complejo. El arte cinético sigue hasta hoy en día enriqueciéndose con el tema de la digitalidad, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de arte cinético dentro de lo pictórico que surge, ¿no? A partir de la primera mitad del siglo XX, y algunos ejemplos ya más contemporáneos, en donde incorpora la digitalidad. Invito a todos a poder investigar sobre este tipo de arte, ya que es el que quizás está más relacionado con lo que hacemos nosotros, porque este arte cinético trabaja el movimiento a partir de la figura geométrica, de la geometría y de formas abstractas. Para hacer este repaso de algunas obras del arte cinético, voy a recurrir nuevamente, para que sirva como repaso, los tipos de manifestaciones de los objetos en el espacio según las clasificaciones de Doberti y Liliana Giordano.
en donde teníamos en el espacio de las dos dimensiones los planos a los que llaman parcelas, las líneas que serían los trazos y los puntos que serían marcas. Y en el espacio de las tres dimensiones, a los volúmenes bloques, a los planos láminas, a las líneas en el espacio filamentos y a los puntos en el espacio partículas. Esto lo menciono porque ahora lo ideal sería que siempre podamos mantener un lenguaje, ¿no?, académico con la cual referirnos a los distintos objetos en el espacio. Entonces, lo primero que tenemos en las dos dimensiones es el arte pictórico, por ejemplo, Marcelo Morandini, que fue referente del año pasado, y tenemos el arte digital, ¿no?, en las dos dimensiones, que es con lo que ustedes están trabajando este año, y el desafío es construir un objeto en tres dimensiones ya a partir de un objeto bidimensional, o mejor dicho, una trama bidimensional, o una composición en dos dimensiones. Entonces, la diferencia entre ambas es que uno es estático y da la sensación del movimiento, o sugiere el movimiento, y el otro directamente se está moviendo, ¿no? Después hay una categoría intermedia, antes de pasar a las tres dimensiones, que lo llamamos entre las dos dimensiones y las tres dimensiones, ¿no? Y esto nos referimos, dentro de lo analógico y lo estático, a los cuadros con relieve, como puede ser esta obra de Morandini, que a partir de planos que están en el espacio, están ordenados de una manera en donde las dos dimensiones se entrejunta con estas tres dimensiones, no llega a configurar un objeto espacial en la que uno lo recorre a 360, ¿no?, sino que hay un detrás de ese cuadro que a la que nosotros no accedemos. Lo mismo pasa con esta obra de Daniel Rosin, en donde empieza a aparecer los relieves en movimiento, también un espacio trasero de la obra en la cual no accedemos, y acá aparece algo muy interesante, ¿no?, porque el sujeto interactúa con este relieve, con esta superficie, también generada a partir de cuadrados, pero aquí con el movimiento del sujeto, la obra tiene como un sensor en la que se empiezan a mover esos cuadros según los movimientos que realiza el sujeto que está enfrente, ¿no? Ya pasando a las tres dimensiones, tenemos las esculturas en movimiento, que vamos a mostrar algunas esculturas hechas de forma analógica, en donde vamos a ver los distintos elementos en el espacio. Por ejemplo, vamos a partir con... esto es, ahora le digo bien el autor, Iván Black creo que se llamaba, y podemos ver acá una escultura en donde, por medio de un sistema, ¿no?, de eje que hace girar a todos estos puntos en el espacio, partículas vamos a llamarlas, vuelvo a ponerlo, también le aparece sujetado a ese eje, esa varilla, otras varillas, ¿no? Esto es todo un mecanismo para poder generar el movimiento de forma analógica de lo que realmente son los protagonistas, que son estas partículas. Estas partículas que de alguna manera se ordenan en forma sucesiva, generando una línea, ¿no? Porque así como dice Kandinsky que la línea es como un punto de movimiento, o es una sucesión de puntos, acá podemos ver ese criterio, ¿no?, a lo que se refiere, como estos puntos que acá se encuentran como pareciera desordenado en el espacio, a partir de este movimiento, de esta estructura que los contiene, se genera una continuidad entre los puntos. Ahora vamos a las esculturas, seguimos con las esculturas en movimiento, y acá tenemos líneas en el espacio, ¿no? El anterior video era de Iván Black, acá aparece escrito. Iván Black, que es un escultor de arte cinético, nos presenta ahora una composición abstracta a partir de líneas, ¿no? Esto lo vemos en su principio, se trata de un cuadrado generado a partir de la constitución de líneas, ¿no? Y cómo esas líneas, a partir del giro, genera esas ondulaciones y determina esa forma en el espacio. Acá vemos otra escultura de Iván Black, también generada a partir de líneas en el espacio, y fíjense cómo este movimiento de rotación de estas varillas o filamentos están vinculadas a la proporción áurea, ¿no?, a la espiral áurea.
Esta relación entre el movimiento y una geometría detrás que la soporta y que construye o guía el movimiento es algo que puede aparecer en los trabajos y se aprecia muchísimo la utilización de una estructura geométrica que avala el movimiento también. Así que ténganlo en cuenta. Acá vemos ahora planos en el espacio, o sea, láminas. También generada el movimiento a partir del giro, ¿no? De la rotación que se da a partir de la fuerza del viento. Y acá vemos nuevamente los planos en el espacio y cómo generan estos volúmenes cúbicos, ¿no? De forma cúbicas, que están generadas a partir de esta sucesión de planos. Y medio para cerrar un poco el panorama del arte cinético, que invito a todos a buscar distintos referentes en la que le pueda ayudar como referencia para aplicar el movimiento en sus piezas. Les paso este video de un artista cinético ya con un grado de complejidad altísimo, ¿no? En donde genera movimientos de esculturas a partir de la articulación de distintos elementos, ¿no? La idea de las articulaciones de estos planos, que serían las telas que toman la fuerza del viento para empujar todo un sistema de elementos lineales, de filamentos, de barras, conectadas entre sí, articuladas entre sí, para generar esta composición que emula a criaturas de la naturaleza, ¿no? Pareciera. O crea sus propias criaturas que parecieran tener cierta vida. Para que no se asusten, quienes quieran experimentar un trabajo práctico con esta complejidad en los movimientos, obviamente es libre de hacerlo, pero no es el objetivo generar esta complejidad en los movimientos, pero lo ponemos para que ustedes lo puedan apreciar. Para no hacerlo muy largo, voy a adelantar hasta la última escena, y a los que quieran seguir explorando este artista lo puede hacer. Adelanto a esta última obra porque esta última obra está compuesto por planos, ¿no? que envuelven esa estructura de barras articuladas. Bueno, y eso fue Theo Hansen, que lo pueden googlear o buscar en YouTube para ver más obras. Ahora vamos a hablar del movimiento en todo el proyecto, ¿no? Entonces acá titulamos Proyecto Morfológico del Movimiento, ¿no? Este proyecto morfológico del movimiento, que es el objetivo del trabajo práctico, del primer trabajo práctico de morfología general, está digamos, vinculado a este diagrama que estructura tres tipos de movimientos que van a estar vinculándose entre sí. Bueno, vamos a hacer una aclaración. El sujeto aparecería en el segundo cuatrimestre, ¿no? Nosotros trabajaremos con el artefacto y el movimiento de cámara solamente, pero está bueno ya poder incorporar al sujeto para que lo puedan pensar también esto del movimiento cuando agreguemos al sujeto en el espacio. Entonces, este proyecto morfológico de movimiento se va a dar a partir del movimiento de tres variables. Por un lado, el movimiento del artefacto o el arquifacto, en donde acá tenemos una lista de distintos tipos de movimientos que ustedes van a encontrar en la guía de trabajo práctico y que vamos a desarrollar en breve. Por otro lado, tenemos el movimiento del sujeto, ese sujeto que interactúa, que puede llegar a interactuar con el artefacto o el arquifacto, y que hay una relación de escala entre ellos dos para su vinculación en un tanto movimiento. Este es un sujeto que
obviamente nuestra anatomía se encuentra todos estos movimientos que vemos en el artefacto, pero acá vamos a hablar no de los movimientos propios que listamos en el artefacto, sino con las acciones. Un sujeto camina, un sujeto corre, trepa, rueda, baila, se cae, se desliza, por ende se mueve. Este sujeto en el espacio y su movimiento y la forma de moverse es digno de tener en cuenta a la hora de estudiar el movimiento en el espacio, porque somos primero nosotros los que nos movemos. Y después tenemos el movimiento de la cámara. Esto está más vinculado a las producciones audiovisuales y capaz muy relacionado con el diseño de imagen y sonido, ¿no? Tenemos los distintos movimientos que se utilizan en cine, como el traveling, el zoom, la grúa, el giro, la panorámica. Y entonces la combinación o la relación, la interacción entre estas tres variables en el proyecto morfológico en el movimiento va a determinar una propuesta de diseño final, ¿no? Vamos a partir del movimiento del sujeto. Y aquí, como hicimos en esa dialéctica del Renacimiento y el Barroco, vamos a partir de la rigidez geométrica a la complejidad motriz y su rastro en el espacio. ¿Por qué? Porque es importante entender cómo a lo largo de la historia vinculamos el movimiento de nuestro cuerpo, el estudio de la forma, en relación a los valores cognitivos de la época, ¿no? Y acá tenemos al hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, en donde tenemos al hombre inscripto en un cuadrado y en un círculo que nos remite nuevamente a esas formas puras de la geometría pura, propias de las composiciones del Renacimiento. Y entender el movimiento del sujeto dentro de estas proporciones nos da a entender la visión cosmológica que se tenía en esa época, ¿no? De relacionar todo con las proporciones divinas, las proporciones áureas, las figuras puras, perfectas. En un intermedio tenemos acá una fotografía, el Atomic Ballet de Adam Ring, donde al sujeto inscripto dentro de las geometrías rígidas empieza a aparecer como el rastro de las partes del cuerpo que deja en el espacio, ¿no? Que deja en el aire y que se repite, como un poco retomando la idea de las herramientas que utilizan en el futurismo, ¿no? De la repetición. Y dejando de lado la rigidez de la geometría, en estas dos obras de Duchamp y un remake de la obra de Duchamp, de John Milley, que se titula Desnudo bajando la escalera, vemos que el movimiento del cuerpo humano es mucho más complejo, ¿no? Y sale, y está bueno pensarlo, no desde la rigidez de la geometría, como se piensa en el hombre de Vitruvio, o por ejemplo también en el modulor de Le Corbusier, y pensarlo a partir de esas complejidades y de esas formas que va dejando como rastro en el espacio. Y este concepto de Duchamp y John Milley, que vemos ahí en su remake, lo vemos muy estudiado en las distintas artes. Por ejemplo, en las esculturas tenemos a Peter Jansen, en donde a partir de la repetición, o mejor dicho, de la sucesión del sujeto en el espacio, ¿no? Repitiéndose, muestra cómo deja formas muy interesantes en el aire, ¿no? Como esta curva que se genera por el movimiento de los brazos, o esta mucho más compleja. Esta misma idea lo retoma Michael Langan en una producción audiovisual que los invito a googlear también para verlo, que es muy interesante, porque acá hay una relación del sujeto ya con el espacio, con el entorno, con la luz, con las sombras, y toma nuevamente esta repetición del sujeto moviéndose en el espacio. También podemos verlo en la obra de Stephen Orlando, donde, como en un ensayo de estos movimientos del sujeto y las formas que genera en el espacio, las podemos ver a partir de este experimento en donde colocan en las extremidades del sujeto unas luces LED, en donde después con el efecto de la cámara puede tomar las formas que dejan en el espacio. Y estas pueden ser formas más variables, como una persona que está realizando movimientos irregulares, como este sujeto que está haciendo karate, o esta forma que empieza a generar cierto ritmo, cierto patrón,
cierto parámetro de la forma por un movimiento repetitivo al correr. Vamos a ver el movimiento del sujeto. Vieron que habíamos hablado de la relación entre el movimiento del sujeto, el movimiento de la cámara y el movimiento del objeto. Esta interacción entre estos tres genera nuestro proyecto. Bueno, en cuanto al movimiento del sujeto en relación con el movimiento de la cámara, tenemos todas estas categorías que ya habíamos visto en el cine, ¿no? Del traveling, zoom, giro, grúa y panorámica, que desde el punto de vista del sujeto, en un inicio podemos pensarlo desde, por lo menos a grandes rasgos, desde dos categorías. Cuando las cámaras son los ojos del sujeto, o sea, nosotros como protagonistas nuestros ojos son la propia cámara, y acá vemos el ejemplo de la película de Vértigo, de Alfred Hitchcock, donde el sujeto mira hacia abajo, ¿no? En un recorrido de una escalera, es un protagonista que tiene vértigo, y cómo además con la deformación de la cámara genera esa sensación de que el espacio está muchísimo más alto, ¿no? Entonces esa combinación entre el movimiento de la cámara y los ojos del protagonista genera esta sensación. O podemos pensar que la cámara está externo al sujeto en la que está inmerso. Entonces vemos, por ejemplo, acá este ejemplo de El Resplandor, que no es de Alfred Hitchcock, es de Stanley Kubrick, me equivoqué acá, en donde vemos cómo una cámara sigue el recorrido de este niño en triciclo que recorre la casa, ¿no? Y se encuentra después ahí con los fantasmas. Después hay una relación del sujeto con el objeto que tiene que ver con su escala. Por ejemplo, tenemos al objeto móvil contenido en la movilidad motriz del sujeto. Cuando un objeto a una escala pequeña, más el movimiento que tengamos que hacer, por ejemplo, con nuestras manos, ejercemos una relación de un vínculo móvil entre el objeto y el sujeto. Es el caso del cubo Rubik. En el otro extremo tenemos al sujeto en movimiento en un espacio en movimiento. Por ejemplo, los personajes de los videojuegos, por ejemplo, los videojuegos de plataforma 3D, en donde ese personaje se va moviendo sobre un entorno en 3 dimensiones, en donde hay muchos elementos que obstaculizan el objetivo del personaje a partir del movimiento, ¿no? Y un intermedio entre ambos, en cuestiones de escala, sería, por ejemplo, una relación recíproca entre el movimiento del objeto y el sujeto, ¿no? Como puede ser el automóvil, en donde nosotros, en una escala intermedia, tenemos una relación con el auto, en donde el movimiento de nuestro cuerpo en relación a las partes, los dispositivos del auto, yo muevo el auto y a la vez el auto a mí me transporta, ¿no? Me mueve a mí mismo. Bueno, ahora el movimiento del objeto en relación con el movimiento de la cámara. Cómo el movimiento de la cámara y el movimiento del objeto pueden relacionarse. Y esto ya es propio del trabajo práctico que tienen que tomar decisiones a la hora de presentar sus GIF o animaciones, y vamos a mostrarlo a partir de ejemplos realizados por estudiantes, ¿no? Podemos tener una cámara fija que está mirando hacia el objeto y este objeto se mueve, como vemos acá en este ejemplo de un trabajo práctico realizado por Camila Pérez. O podemos pensar en que la cámara orbita desde su exterioridad al objeto, el objeto está en movimiento y nosotros movemos la cámara alrededor de ese objeto. O podemos pensar la cámara recorriendo el objeto desde su interioridad, como acá hizo Guadalupe Loza, en donde va direccionando la cámara hacia adentro de su artefacto. Vamos a ver ahora esas clasificaciones que teníamos de los movimientos, ¿no? Que son un aporte de la cátedra de Alejandro Abaca a lo que son las clasificaciones de Doberti, ¿no? Y en cuanto al movimiento del objeto, tenemos los giros, ¿no? Y tenemos el giro infinito, como puede ser el ejemplo de la puerta giratoria, ¿no? Un acceso. El giro gravitacional, como puede ser el péndulo del reloj. Recuerden que hay un referente que tiene como tipo de movimiento el giro gravitacional, ¿no? En uno de los referentes que les tocó, así que sería interesante poder ver los movimientos de sus artefactos planteados de esta dinámica, que no lo hemos visto el año pasado en ningún trabajo práctico. Tenemos el giro guiado, como puede ser el movimiento, ¿no? de la placa, del plano de la puerta, ¿no?
Tenemos el pliegue y el despliegue, como puede ser una silla plegable. Tenemos las traslaciones rectas, como el barrido de una hoja de una ventana. Tenemos el sube y baja, como el ejemplo, clásico ejemplo de la polea. El sube y baja puede ser también una traslación recta, ¿no? Una traslación recta en el sentido vertical, pero acá el sube y baja está vinculado a normas físicas, ¿no? De una fuerza, una resistencia y de fuerzas gravitacionales. Tenemos los movimientos armónicos simples, que son los de compresión y descompresión, el típico ejemplo del resorte. Podemos pensar en movimientos combinados, en donde hay dos movimientos que se combinan, como puede ser el movimiento de la Tierra, ¿no? En donde la Tierra rota sobre su propio eje, pero a la vez se traslada de forma elíptica alrededor del Sol. Y tenemos los movimientos irregulares, que puede ser, por ejemplo, el de la montaña rusa, en donde es un movimiento guiado por unos rieles, en donde también influye la variación en la aceleración, en las caídas gravitatorias. Después tenemos los movimientos rectilíneo uniforme, que acá pusimos movimiento lineal uniforme, porque este movimiento lineal lo podemos pensar con otra forma lineal, ¿no? No solamente recta, pero se entiende como movimiento lineal uniforme, un movimiento que es uniforme, mientras que el movimiento lineal variable va variando su velocidad. Este tipo de movimientos diferenciados lo hemos visto con Lucas Nader recién, cómo realizarlo en el Animator, así que lo pueden tener en cuenta para elegir una u otra. O el movimiento lineal acelerado, que sería, por ejemplo, el ejemplo de una pelota rodando, cayéndose sobre una pendiente, en donde va acelerando su velocidad, va variando a partir de la incidencia física de la gravedad, ¿no? Aparte de la forma que permite su giro. Y bueno, aquí a partir de ahora vamos a ver algunos trabajos de años anteriores, de años anteriores del año pasado, en cómo trabajaron los estudiantes, sus antecesores, en relación a la forma y el movimiento en el espacio. Tenemos movimientos simples, ¿no? De traslación recta de estos planos en una composición en la que se apoyan estos planos en una trama ortogonal. Tenemos el sube y baja, acá proyectó la alumna Andrea Pipke, y fíjense que estos ejemplos no lo ponemos porque sean dieces o porque sean mejores, sino que nos permite a nosotros pensar en las situaciones que se nos presentan a la hora de aplicar movimientos a las formas. Por ejemplo, este es un trabajo que es muy interesante en su trama vista desde arriba, y las operaciones de generación de la forma están dadas a partir de las instrucciones, ¿no? Y fíjense que una de las cosas que tratamos de trabajar en el taller es el tema de considerar otras operaciones de generación de la forma que no sea solamente la instrucción, porque la instrucción tiene una limitante en el movimiento, que es esto, ¿no? Es como, ¿qué otra forma qué otro movimiento podemos pensar para esta forma si no es sube y baja, ¿no? Justamente por la limitación que genera la propia forma al momento de generarla por extrusión. Pero fíjense cómo acá ya el trabajo el movimiento de sube-baja o movimiento recto en vertical de las formas empiezan a adquirir otra impronta, otra característica cuando en la composición empieza a aplicar otros elementos que emanan luz. Y esas variaciones que generan las sombras proyectadas por esa luz y los colores que se proyectan sobre las otras superficies grises, genera un movimiento que le da cierta riqueza interesante a la pieza. Y esto que puse al lado es la vista desde arriba. Y lo pongo como una manera de mostrar qué interesante hubiera sido poder ver estos movimientos y estas alteraciones del juego de luces y sombras visto desde arriba, para que lo tengan en cuenta. Tenemos giros guiados y traslaciones en esta pieza, articuladas.
tenemos giros en conjunto, ¿no? Tenemos por un lado estas barras, estos filamentos azules y violetas en conjunto girando hacia un sentido, y las rojas y violetas más lila girando en el sentido contrario. Y lo interesante es cómo se produce un movimiento de extrusión o de estiramiento de las piezas para componer una pieza final diferente a la inicial. Y otra cosa a tener en cuenta, cuando realicen GIF, ustedes tienen que procurar que el último fotograma del GIF sea coincida con el primer fotograma. ¿Para qué? Para que este movimiento no sea interrumpido para los que van a trabajar con GIF. Y van a ver que para los que van a trabajar con propuestas audiovisuales es diferente. Acá vemos otra vez estos movimientos irregulares, que irregulares no significa que no tenga un patrón, ¿no? Porque estos movimientos están generados por Grasshopper a partir de un parámetro, ¿no? Son formas paramétricas y movimientos a partir de formas paramétricas. Y fíjense, está interesante la manera en mostrar dos objetos con una misma configuración, uno a partir de una superficie lisa y otro a partir de su estructura alámbrica. Y acá empieza a aparecer con movimientos combinados muchísimo más complejos, ¿no? Acá ya empieza a aparecer el tema de la gravedad, incluso un tema de magnetismo, ¿no? De una pieza superior que se engancha con una pieza inferior, en la que hace que se estire esa composición, ¿no? Esos elementos de color verde marmolado, y a la vez como ese objeto inferior ejerce una resistencia. Entonces acá hay un trabajo, un estudio del movimiento bastante interesante. Y pongo este ejemplo de la derecha para que vean lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? De cómo el GIF de la izquierda tiene continuidad, ¿no? Porque el último fotograma coincide con el inicial, y entonces el GIF se vuelve una animación infinita. Sin embargo, acá, cuando estas piezas se caen, ¿no? Estas que aparecen en los extremos, se nota cuando el GIF vuelve a arrancar y de repente aparece ahí arriba nuevamente, ¿no? Entonces eso es para tener en cuenta. Vemos acá la presión y descompresión, ¿no? En este trabajo de Lautaro Góñez. Vemos acá un giro infinito de algunas de las piezas, de algunos círculos que aparecen, ¿no? en la composición, pero a la vez esos giros nos da cierta potencia, por así decirlo, porque se combina con el movimiento de la cámara. Y acá sí hay un vínculo entre el movimiento de la cámara, que intenta como adentrarse dentro de la pieza, más esos movimientos giratorios de algunas piezas de la composición. O vemos acá la rototraslación, ¿no? Vemos los giros, las rotaciones de cada una de estas formas, como parece como planetas, ¿no? Y como los anillos de Saturno, en donde están trasladándose a partir de una línea que determina el recorrido. Como vieron con Lucas Nader, cómo podían ustedes generar un recorrido y hacer que esa forma siga ese recorrido. Pero a la vez hay como una especie de proceso en donde vemos cómo esta pieza se va como reproduciendo, ¿no? Como si se estuviera como un proceso de celular, ¿no? De meiosis celular, en la que una pieza se va reproduciendo. Acá vemos el movimientos lineales acelerados, ¿no? de estas esferas que se van moviendo por el empuje que recibe entre las piezas entre sí. Vemos como estos cilindros, a través de esa descompresión, o vamos a decirlo, destrucción de la pieza, vuelve a levantar, ¿no? a las esferas, y genera ese movimiento por empuje, en la que sigue su ritmo de forma infinita. O vemos este ejemplo que ya nos mostró la vez pasada Jonathan Bordazar, de giro guiado, ¿no? De una pieza compuesta por líneas espaciales, o sea, filamentos, en donde juega también un papel importante el tema del color, que estaba vinculado al referente que lo tocó.
o esta compresión y descompresión de una composición generada a partir de filamentos en el espacio, que en el momento de contraerse y de juntarse, cambia la densidad del aire interior que está dentro del espacio, ¿no? O acá ya hay movimientos gravitacionales, en donde de repente la gravedad cambia en esta sucesión de cubos y genera como esa elevación de los cubos que vuelven a reordenarse. Si al final, si le diéramos pausa, vuelven a reordenarse dentro de una trama ortogonal, ¿no? Para volver a caer y volver a subir nuevamente a partir de ese movimiento gravitacional, de variación de la gravedad. O vemos esta composición hecha por Oriana Oviglio, que en su trabajo nos niega el exterior y solamente podemos ver su trabajo desde la interioridad. Y vamos a ver algo interesante que acá vemos ya una propuesta audiovisual. Y audiovisual no significa mostrar el artefacto moviéndose con una musiquita de fondo, con la música de reggaetón favorita que tengan, ¿no? El diseño audiovisual en relación a una pieza de movimiento es interesante en ver cómo estos movimientos los vinculamos con un sonido, ¿no? Porque claramente el sonido se vincula con el movimiento. Hay ciertos movimientos que generan determinados sonidos y aplicarlo dentro de nuestra producción audiovisual sería interesante. Y bueno, ahí vemos cómo eligió un sonido para las piezas que giran, el movimiento de giro, les puso un determinado sonido y cuando se extruye esa forma, o no sabemos si se extruye o se desplaza de por fuera, esa pieza cilíndrica, ¿no? Generada a partir de esta constitución de planos. O este otro trabajo por Sol Coseglia, también vemos cómo los movimientos de la pieza en el espacio están acompañados por el sonido. Entonces, está en ustedes ver si quieren trabajar con GIF o quieren trabajar con videos. Pero tengan en cuenta esto, para el GIF tiene que ser infinito, tiene que iniciar y repetirse infinitamente sin estar interrumpida la escena. Y en el video pueden tener un principio y un final, pero trabajen también el sonido y trabajen también el relato, ¿no? Por si hay algún movimiento de cámara ahí que termina contándome cómo es la pieza a través de distintos movimientos de la cámara. Y este ya es un trabajo que lo encontré en internet porque no he encontrado trabajo de pliegue y despliegue en los trabajos de morfología del año pasado, así que lo ponemos como ejemplo para que vean cómo se puede generar variaciones en el espacio a partir del plegado, ¿no? y desplegado de la forma. Esto lo hizo David Umimoto, que supongo que es japonés, y como buen japonés tiene la influencia de la cultura origami. O este otro artefacto generado a partir de piezas sólidas. El movimiento nos hace pensar en que las piezas deberían ser livianas, deberían ser líneas, planos. Sin embargo, podemos pensar en el movimiento también a partir de los sólidos, ¿no? Les voy a compartir una animación para algunas inquietudes que tuvieron algunos referido a la presentación digital. Una presentación digital puede darse con todos los programas que ustedes quieran, sea con SketchUp, Lumion o lo que fuera. Pero también piensen en el stop motion, que el stop motion puede ser herramienta de la composición de su artefacto. Y acá les voy a compartir un video que me pareció bastante divertido, hecho a partir de stop motion con plastilinas, y donde el color juega un papel interesante.
Bueno, que les haya gustado el video. Creo que lo elegí para personas que me consultaron si podían trabajar con el stop motion dentro de su proyecto en vez del SketchUp. Y sí, también sería una construcción de un relato hecho de forma digital, ¿no? Y ya para ir cerrando, le muestro una secuencia de imágenes. El estudio del movimiento en relación a la forma es aplicable luego al diseño. Y vemos, por ejemplo, estos diseños de muebles hechos por Sebastián Errázuriz, en donde a partir de elementos hechos por varillas, a partir de articulaciones y de giros guiados, generan como estos muebles, ¿no? La biblioteca, una estantería para guardar cosas y dos estanterías para guardar cosas. Este banco, en donde a través del giro guiado de esta pieza que se repite, ¿no? Uno al lado del otro, podemos determinar nosotros qué lugar puede ser para sentarse y qué lugar puede construirse una mesa. O esta mesa que a partir de movimientos combinados, tomado de inspiración, el artista que vimos, ¿no? Theo Hansen, como las patas de las mesas se pueden mover a partir de esas articulaciones mediante la fuerza del empuje de un sujeto. O el clásico ya La puerta de Torgler, ¿no? De Clemens Torgler, en donde tenemos a la izquierda una puerta en la que se abre a partir del giro guiado y el pliegue y despliegue, y el lado derecho a partir del giro guiado, ¿no? En donde dos placas cuadrangulares se conectan a partir de dos elementos lineales. Esto sirve justamente para poder pensar en qué otras maneras nosotros podremos generar objetos industriales o generar arquitectura pensando el movimiento, ¿no? Y es todo este estudio que estamos haciendo aquí. O, por ejemplo, la fachada inteligente en la Torre de Al-Bahar, en donde esta fachada inteligente, a partir del pliegue y despliegue de estas formas, puede regular el paso de la luz. Después, ya a una escala más urbana, podríamos pensar en este giro infinito de esta pieza de una obra de ingeniería, lo que hace es recibir barcos, elevarlas, es un elevador, direccionar el barco hacia un puente, ¿no? Hacia un viaducto que sigue recorriendo el espacio urbano. Esto es bastante interesante. Y ahora sí, para cerrar, esta última obra ya de arquitectura, en donde se generaron una casa que puede moverse, en movimiento, que a partir también de unas guías que aparecen, circulares que aparecen de abajo, a partir de toda una ingeniería, ¿no? Permite el desplazamiento de los distintos volúmenes que componen la casa. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, las ventanas, en un inicio forma parte de la ventana de la fachada, terminan convirtiéndose en puertas que me permite pasar de un recinto a otro. Y esta casa está hecho a partir de un estudio matemático hecho previamente que se llama disección de Dudenay, en donde vemos cómo ahí se puede visualizar cómo desde en planta un triángulo, o sea, una figura poligonal regular puede convertirse en otro polígono regular. Y aquí vemos otros ensayos con otras figuras como el hexágono. Entonces esto es bastante interesante y está aplicado a la arquitectura. Fin con F de forma y muchas gracias con M de movimiento.